Los ángulos y sus medidas. Iniciamos esta lección hablando de rectas. Una recta es un conjunto de puntos que van en una misma dirección. Hay rectas horizontales, rectas verticales y rectas diagonales. Diagonales, verticales, horizontales. Ahora tracemos una recta horizontal y ubiquemos sobre ella un punto. Cada una de las partes en que queda dividida la recta se llama semirrecta. Es decir, una recta tiene dos semirrectas. Si es horizontal, una derecha y otra izquierda. Lo mismo sucede con la recta vertical. Si un punto la corta, se forman dos semirrectas. Lo mismo en las rectas diagonales. Ahora miremos el concepto de segmento. Si trazamos sobre una recta dos puntos, la porción de recta que queda comprendido entre esos dos puntos se llama segmento. Ya vimos en la horizontal, ahora la vemos en la vertical, segmento, y ahora miremoslo en la diagonal, segmento, en la diagonal. Ahora miremos el concepto de paralelas. Dos rectas son paralelas si no se tocan en ningún punto o si se tocan en todos sus puntos. Hay paralelas horizontales, paralelas verticales
y paralelas diagonales. Pero mire que pueden haber diagonales en el otro sentido. Ahí ya no es paralela, ahí es intersecante. Las corta todas, paralelas, intersecante. Pero, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas. Comúnmente se utiliza para medir los ángulos el transportador, que es un instrumento que mide los ángulos en grados sexagesimales, es decir, que cambia de 60 en 60. Sin embargo, su limitación está en la exactitud de la medida, puesto que no se miden fracciones de grados, es decir, minutos y segundos. La comparación de la medida del ángulo es con la del tiempo. En vez de decir una hora, se dice un grado. Y lo demás coincide, minutos y segundos. Un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Los ángulos se nombran con letras griegas: alfa, beta, gamma, teta, phi, rho, o por las letras que nombran cada semirrecta: A, O, B, o el ángulo B, O, C. El punto O se denomina vértice y cada semirrecta se denomina lado. Hablemos ahora del tipo de ángulos. Inicialmente vemos una sola semirrecta y a medida que abrimos ya nos damos cuenta que hay dos semirrectas inicialmente paralelas. Se ve una sola. Comenzamos a abrir y comenzamos a ver que la abertura se hace más grande o más chica, y esa abertura se puede medir. Esa medida la llamamos medida de ángulos. Los ángulos pueden ser positivos si giramos o lo medimos en forma antihoraria, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. También lo podemos medir en sentido horario, o sea, en el mismo sentido a las manecillas del reloj. El ángulo en ese caso se dice que es negativo. Sentido antihorario positivo. Sentido horario negativo. Bien, ahora miremos la medida de los ángulos.
Un ángulo es agudo si mide menos de 90 grados. Un ángulo es recto si mide 90 grados. Mire cómo cambia la configuración del ángulo. Ya no es circular, sino es cuadradito. Esa es la configuración del ángulo recto, ángulo de 90 grados. El ángulo obtuso, el ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. El ángulo llano, que es el ángulo que mide exactamente 180 grados. Y el ángulo completo, o ángulo de giro, o vuelta completa, que mide 360 grados. Hablemos ahora de los ángulos adyacentes. Trazamos dos segmentos de recta, uno AB y otro CD. Se nos forman dos ángulos. El ángulo ACD, el ángulo ACD y el ángulo DCB. Nos damos cuenta de que los dos ángulos están al mismo lado de la horizontal y comparten un mismo lado. A esos ángulos se les llama adyacentes. Pueden estar en la parte de abajo de la horizontal o pueden estar en la parte de arriba de la horizontal. Siempre están al mismo lado y nunca pasan de 180. La suma de los dos es 180 grados. Ahora miremos ángulos suplementarios. Si medimos los dos ángulos, nos damos cuenta que la suma de los dos ángulos, lo pueden hacer en su calculadora, la suma de esos dos ángulos es igual a 180 grados. Y cualquiera dos podemos mover el segmento CD y formamos ángulos de diferente medida. Pero siempre la suma de los dos va a dar 180 grados. Es decir, los ángulos son suplementarios. Cuando suman 180 grados, los ángulos se llaman ángulos suplementarios. Muy cercano a 90, miren, no alcanzan a ser 90. Pero si usted lo suma, los dos ángulos, siempre le va a dar 180 grados. Podrían ser igual a 90. 90 más 90 también nos da 180, si la recta fuera perpendicular. Ahora, los ángulos complementarios. Vamos a primero a construir un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Vamos a trazar los segmentos EF y FH. Y ahí se formó un ángulo recto. Formamos otro ángulo, el ángulo EFG.
es el otro ángulo. Se forman dos ángulos. Ahora sume esos dos ángulos en la calculadora. 31.3 más 56.7 le da 90. 45 más 45 da 90. Siempre la suma nos va a dar 90. Cuando dos ángulos se suman y nos dan 90 grados, los ángulos se dice que son complementarios. Ahora miremos ángulos entre paralelas. Tenemos dos rectas horizontales paralelas y una diagonal. Esa diagonal puede ser en otro sentido, no necesariamente en el sentido inicial. Y siempre va a cortar las dos paralelas. O puede ser vertical. Trabajémosla inicialmente con la diagonal. Primera, si nos damos cuenta se forman 8 ángulos. Numerémoslos de la forma como los ve en la figura. 8 ángulos. Siempre que lo cruce una diagonal o una vertical, se van a formar 8 ángulos. De acuerdo a la posición que tenga entre las paralelas y la diagonal, van a recibir unos nombres. Inicialmente miremos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice están sobre una misma de las paralelas, al lado y lado, arriba y abajo de la horizontal y al lado y lado de la diagonal. Quiere decir que solamente la separa el vértice, por eso se llaman opuestos por el vértice, como el 1 y el 3, como el 2 y el 4, opuestos por el vértice. El 5 y el 7 también son opuestos por el vértice. El 6 y el 8 también son opuestos por el vértice. Ahora, los ángulos alternos internos. Internos significa dentro de las paralelas y alternos que están a uno y otro lado de la diagonal. Entonces, alternos a uno y otro lado de la diagonal, internos que están dentro de las diagonales. Por ejemplo, el ángulo 4 o el ángulo 3 con el ángulo 5. Están dentro de las paralelas y están a uno y otro lado de la diagonal. El ángulo 4 y el ángulo 6 están a uno y otro lado de la diagonal. Bien, alternos internos. Ahora alternos externos. O sea, externos que están por fuera de las paralelas. Y alternos que están a uno y otro lado de la diagonal. Miremos ejemplos, el 1 con el 7 o el 2 con el 8. Alternos externos. Y ahora miremos los ángulos correspondientes. Correspondientes significa que están
al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de las diagonales. Por eso se llaman correspondientes. Al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de las diagonales. Entonces están arriba de las paralelas o abajo de las paralelas y al mismo lado de la diagonal. 1 y 5 están arriba de las paralelas y están al mismo lado izquierdo de la diagonal. El 2 y el 6 están al mismo lado, están arriba de las paralelas y están al mismo lado derecho de la diagonal. El 3 y el 7 están abajo de las paralelas y están al mismo lado derecho de la diagonal. Ángulos correspondientes. El 4 y el 8, abajo de las paralelas y a la izquierda de la diagonal. Miremos ahora qué pasa si trazamos, en vez de una diagonal, una vertical. Se forman los mismos 8 ángulos, pero todos los ángulos son iguales y miden 90 grados. En ese caso decimos que esa recta es perpendicular a las paralelas. Perpendicular significa formando ángulo de 90 grados. Entonces nos damos cuenta que ahí la recta sería perpendicular a las dos paralelas. Midamos los ángulos y miremos cuáles de esos ángulos son iguales. Ese ángulo mide 116.29. Si medimos ese ángulo o ese ángulo, la suma de los dos nos da 180. Significa que esos dos ángulos son adyacentes, comparten un mismo lado, están al mismo lado de la horizontal y suman 180. Son ángulos adyacentes. Además son ángulos suplementarios. Mire esos ángulos alternos externos. Son iguales. Los ángulos alternos externos son iguales. Mire los ángulos opuestos por el vértice. Son iguales. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces quiere decir